Estamos en la reunión de gases arteriales del Hospital Pablo Tobón Uribe, actividad que se hace en conjunto con el Servicio de Cuidado Crítico y Nefrología. Estamos con la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, y con mi persona John Freddy Nieto, y hoy nos acompaña el doctor José Carlos Álvarez, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, de tercer año, quien nos va a resolver el caso. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los presentes. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí el siguiente caso clínico. Una paciente de 20 años, femenina, baja escolaridad, no tiene ningún estudio, se dedica a la prostitución. Y es llevada al servicio de urgencias porque en horas de la madrugada empezó a tener episodios de agitación, convulsiones. No dejaba de convulsionar cuando le presentaron los primeros auxilios por el equipo extrahospitalario. Llega al servicio de urgencias convulsionando. Cuando ingresa, evidentemente se ve la convulsión tónico-clónica generalizada con cialorrea. En ese momento le aplican midazolam, 5 miligramos, con lo cual cede la convulsión temporalmente. En ese momento queda inconsciente. Dicen que ya lleva más o menos 2 horas convulsionando. Entonces cede con eso. Y después de que cede la convulsión, entonces queda con estos signos vitales: presión arterial 140/60, frecuencia cardíaca 144, saturación de oxígeno, en ese momento la tenían con un Venturi al 50% y estaba saturando con ese oxígeno, estaba saturando 92%. Temperatura 38 grados centígrados. 98%. Confío 2 al 50. Confío 2 al 50. Tenía evidencia de mordido la lengua. También tenía evidencia de restos de comida en la vía aérea, como si se hubiera broncoaspirado. Los signos vitales: te falta la temperatura, 38 grados centígrados, y la frecuencia respiratoria de 28. Okay. Bueno, en el examen clínico te había mencionado que las pupilas estaban isocóricas, que la lengua estaba mordida, que había signos de broncoaspiración y cialorrea abundante, y que los ruidos cardíacos estaban muy taquicárdicos, los ruidos respiratorios con roncos difusos, el abdomen estaba blando no defendido, las extremidades bien perfundidas, con pulso pues muy rápido. En ese momento, entonces, ya después de eso le toman unos gases arteriales que muestran un pH de 6,8 con un bicarbonato de 2, una PCO2 de 24, una PaO2 con Venturi al 50% de 84. ¿Venturi a cuánto? Una base de exceso de menos 22. ¿Venturi es el mismo? Al 50, al 50. Sí, sí, señor. Sí. Ya ese es, hombre. Pues pH, bicarbonato, la PCO2 y la presión. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Perfecto, listo. Sí, eso es lo que tenemos hasta el momento, apenas ingresó la paciente. Bueno, ok. Entonces, no tenemos ninguna información adicional de ella, no tenemos ninguna información adicional. Entonces, dado esto, tenemos una paciente que ingresó con un cuadro de afectación principalmente aguda. En el momento no está inestable hemodinámicamente, pero está febril y requiere soporte de oxígeno suplementario. Y con alteraciones neurológicas, pero aparentemente sin necesidad de aseguramiento de la vía aérea por el momento. Con esto se broncoaspiró, recuérdalo. Se broncoaspiró, pero digamos que en estos momentos la estabilizaron, ¿no? No, recuerde que la paciente está inconsciente después de los 5 miligramos de midazolam, y la paciente está inconsciente, con cialorrea, se mordió la lengua, y hay signos de broncoaspiración, está taquipneica,
taquicárdica. Perfecto. O sea, que tiene varias cositas que pueden alterarle el estado ácido base de la paciente. Entonces, luego de ya estabilizar la paciente, digamos, mirar cómo les resolvemos la parte primero de las convulsiones y luego de las secreciones, dado estos gases arteriales, entonces empezamos a analizarlos. Entonces tenemos un pH de 6.8, está disminuido, por lo tanto estamos dentro de un paciente que tiene un proceso de acidosis o ya acidemia, dado el marcado pH que tiene. Entonces tenemos aquí una posible causa y es que el bicarbonato está reducido y el PCO2 está disminuido. Por lo tanto, si queremos ver quién es el posible causante de esa acidosis, entonces vemos que el predominio es metabólico, o sea, es metabólico porque la PCO2 está reducida. Entonces, para esa bicarbonato, entonces vamos a mirar si hay un componente respiratorio asociado y para eso utilizamos esta ecuación que nos puede ayudar para ver cuál es la PCO2 esperada en este paciente. 1.5 por el cálculo del bicarbonato más 8 más o menos 2. Entonces tenemos 1.5 por 2, que da 3, más 8 más o menos 2, lo cual nos va a dar 3 más 8, 11, o sea que más o menos va a estar entre 9 y 13 la presión de CO2. Eso es lo que esperamos en este paciente con ese bicarbonato y ese pH. Entonces, la paciente tiene 24, por lo tanto, está aumentado más de lo que se esperaba. Entonces, adicional a su proceso de acidosis metabólica, hay una acidosis respiratoria asociada. Entonces, tenemos una acidosis mixta. Lo siguiente que vamos a hacer, ya sabiendo el componente primario que está afectando el mecanismo ácido-base de la paciente, es caracterizar esa acidosis metabólica y para eso necesitamos calcular principalmente el anión gap. Entonces, para eso necesitamos los electrolitos que el docente le solicito que me haga el favor y me dé. Sí, entonces sodio 136. Sodio 136. Sí, cloro 92. Cloro 92. Potasio 6,5. Sí, y ya tenemos el bicarbonato. Entonces como recordemos que es la diferencia entre los cationes y aniones, el anión GAC es lo que le falta al pH de la sangre para alcanzar la electroneutralidad. Entonces tenemos 136 más el potasio 6.5 menos 92 menos el bicarbonato que es 2. Y esto nos va a dar 142.5 menos 94. Ya hacia a grandes rasgos mínimo nos da 46. 48. 48, perdón. 48. Sí, 48. 48 de anión GAC, lo que ya nos está sugiriendo que el paciente tenemos una acidosis metabólica con anión GAC aumentado. Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica con anión GAC aumentado, lo siguiente que vamos a hacer es cuáles son las posibles causas que me están generando esta acidosis metabólica con anión aumentado. Entonces, clásicamente, como hay estudiantes, manejamos la clásica mnemotecnia de Goldmark. Entonces, glicoles, ¿hay alguna forma de sospechar que el paciente de pronto tenga una intoxicación por glicoles o benzodiazepinas o alguna ingestión de alguna sustancia que tengan como recubierto estas sustancias, profe? Iré a ver, esa es la historia que tenemos. Entonces no tenemos ni Pero idea. sí. Oxiprolina ¿Pero lo tampoco. sospecha o no? ¿Lo sospecha o no? Profe, Tiene 20 pues años, prostitución, sí lo podemos sospechar. y Sí estaba trabajando. sí lo Estaba podemos sospechar. trabajando. Si lo Bueno, podemos sospechar, oxiprolina también, pues digamos acetaminofén, no sabemos cuánto puede ser el consumo
Que sepa, pues ella no determinado consume alimento. nada, que lo que decían que no había como O sea que ninguno. no. Ella no sufría de Lactato, nada. exacto. Lactato, ¿cómo lo tenemos, profe? Sí, 3,6. Entonces, este lactato, digamos que no explica exactamente con esa pH tan disminuido el trastorno acidótico que tiene el paciente. Se dice que mayor de 5 ya comienza a haber un marcado descenso de pH. Y de lactato no tenemos el antecedente quirúrgico. No. Tachamos esta digamos que la dejamos ahí en duda, hasta esta también la dejo en duda. Metanol, en esta paciente que estaba trabajando y que ellas usualmente pueden consumir otro tipo de licores, también no la descarto. ¿Listo? La aspirina, ¿verdad? O ASA, digamos que no Ya, ya no. sabemos tampoco, es muy difícil, digamos que saberlo, pero también la dejo ahí en el tintero. Sin embargo, hay una cosa que me puede ayudar en la aspirina, es que la aspirina suele tener una alcalosis respiratoria inicialmente, con una acidosis metabólica asociada. Entonces, es una acidosis respiratoria lo que tiene el paciente, entonces quizás por solamente los gases arteriales me puede ayudar a de pronto a descartarlo en cierta manera. ¿Cómo tiene la CPK, profe? Rhabdomiolisis. Sí, 88.620. 88.620. Entonces, esta rhabdomiolisis por encima de 5.000, incluso como dicen que por encima de 1.000, sí Sí, es puede predisponer. 88.000. No 8.000, sino 88.000. 88.000. No. Sí, Vamos, listo. 88.000 de CPK. sí. Una CPK supremamente alta que puede ser tóxica tanto para nivel renal, ¿listo? Y como tenemos la falla renal, profe, la creatinina. Tenía creatina 1,4, Bunde 52. Un de 52. Digamos que aquí hay una relación importante, boom creatinina, 52 entre 1.4, va más debe. Entre 1.4, está 37. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque no porque esté sospechando que hay un daño renal, sino que también debo sospechar que el paciente no esté sangrando como una de las posibles causas del aumento del boom en relación con la creatinina. Y lo otro son las cetonas. ¿Cómo tiene la glicemia, profe? 186 la glicemia, cetonas negativas. Y cetonas negativas. Entonces, dado todos estos conceptos, me quedo con posibles causas, digamos, estas que son inciertas, los glicoles y el uso de acetaminofén. La aspirina de pronto y el metanol también quedó ahí pendiente porque no sé exactamente qué pueda estar consumiendo la paciente, pero sí tengo algo que sí estoy seguro porque lo estoy midiendo, es el aumento de la CPK. Entonces, y de forma importante, como causa de los trastornos ácido-base. No me explica la falla, esta leve elevación de la creatinina, sin embargo, el boom está aumentado en relación con la creatinina. ¿Cómo tiene la hemoglobina, profe? 14,2. Entonces, ya me pasaré a otra hojita porque se me acabó el espacio aquí. Bueno, entonces, ¿por qué tiene la Listo. rabdomiólisis el paciente? Entonces, ¿Por qué tiene la rabdomiólisis práctico, la profe, que no me puede paciente? acomodar bien. Entonces, ¿Por qué tiene la rabdomiólisis y qué otros estudios le ayudan? listo. Entonces, la causa más clara que tengo yo de ella, de rhabdomiolisis, es obviamente la convulsión, ¿verdad? Sí. Que no sé cuánto tiempo, 2 horas estuvo convulsionando, pues, como te 2 dije. horas importante. Entonces, ahí tenemos una causa importante de la rhabdomiolisis y que puede estar explicando. Lo otro es que ¿Y por qué convulsionó? bueno, eso es una voz importante, entonces habría que pedirle otros, digamos, ayudas diagnósticas que me puedan ayudar por qué la paciente convulsionó y entre ellos me gustaría saber cómo está el calcio. Sí, muy bien. El calcio, 5,4. 5 tiene una hipocalcemia, 5.4. Ahora me gustaría saber cómo está la albúmina. 3,6. 3,6 de albúmina. Entonces, digamos que con esa albúmina, corrigiéndolo con seguridad, pues digamos que no, que el calcio corregido, que sería el calcio medido más
4 menos la albúmina por 0.8, ¿verdad? Entonces, digamos que ¿cuánto me da 0. Calcio se da 5.4 más 0.8 por 0.4. Entonces, digamos que eso no me va a sumar mucho al calcio y va a seguir estando bajito el calcio. Entonces, ¿Por qué está el calcio bajito? bueno, eso sería importante saber por qué está el calcio bajito. Como enfoques de la hipocalcemia. Entonces, Sí, en la paciente es obvio cuál es la causa de la hipocalcemia. Entonces, en ella habría que buscar las causas de la hipocalcemia. Una de ellas es que no tenga, ¿cómo está la vitamina D? Ah, no, pero en esta paciente, ahorita nos empeliculamos con eso. Bueno, listo. En esta Porque, paciente. porque, Mi porque, pregunta es, ¿ella convulsionó por ese nivel de calcio bajo o ese calcio bajo es por la rhabdomiolisis? bueno, hay una forma, la CPK creo que hace una forma de quelación del calcio también, pero La CPK no, es otra no, sustancia. pues, Siempre que usted tiene calcio, ¿qué mide adicional? pues primero pide PTH, viene vitamina D, pide fósforo. El Listo, fósforo, pero es que listo, centrémonos en el caso clínico. listo, Tiene fósforo 9,6. listo. 9.6. Bueno, Entonces sume, tiene CPK elevada, la CPK elevada tiene fósforo fosfolípido. alto, calcio bajo y potasio alto y acidosis metabólica con anión grave elevado. ¿Eso se lo explica la rhabdomiolisis o no? Eso sí, sí lo puede explicar la ortomedia. Todo entonces para que sea impelicular con otra cosa. Pero no tiene que tener diagnósticos diferenciales en la cabeza. No, no, está bien, no, está bien. Pero primero, pues, si a usted esto pues, le queda a usted tranquilo de que eso cumple los criterios de rhabdomiolisis, que son hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia, CPK elevada, falla renal, pues, o sea, es un cuadro típico, pues obviamente podemos decir que esto nos explica el caso, ¿cierto? Porque pues obviamente, pues ya si de pronto usted piensa que no, pues pensamos en otras cosas. Sí. Entonces, hasta este momento tenemos, ¿Por qué se produce la hipocalcemia en la rhabdomiolisis? profe, digamos que, bueno, digamos que con esta cantidad de fósforo hay una quelación de fósforo-calcio, ¿no? Por parte del fósforo. Y lo otro es que hay una alteración a nivel de la absorción del calcio a nivel tubo renal por la misma rhabdomiolisis que disminuye la absorción del calcio. No se me ocurre otra, ¿verdad? No me ocurre otra. Sí, pues la principal es la precipitación que ocurre entre el calcio y el fósforo. Y el fósforo. Eh, Eso. Teniendo en Cuando, cuenta. Ujú. entonces de las células se libera cantidades masivas de fósforo y eso quela el calcio. Esa es la causa. Bueno, entonces, en modo de resumen, tenemos una acidosis metabólica hasta el momento, con anión GAC aumentado, con acidosis respiratoria asociada, posiblemente, uno, por una rhabdomiolisis eh, marcada, listo, asociado a una convulsión, que hasta este momento, digamos, no tengo claro cuál es la causa de la convulsión. La tomografía no sé cómo habrá salido, profe. Entonces, tomografía. Bien. La tomografía simple de cráneo, normal. Normal la La tomografía. simple de cráneo. Listo. Entonces, otro componente, por ejemplo, ya, digamos, el magnesio, ¿cómo está, profe? Muy bien. Entonces, el magnesio está en 2,4. Magnesio normal, 2.4. Tac, tac, magnesio 1.4. El sodio ya lo habíamos dicho que no tiene otra alteración. Entonces, desde el punto de vista metabólico, nada. Desde el punto de vista vascular, no parece que haber una hemorragia. Desde el punto de vista tóxico, que genere convulsiones, lo que no sabemos, ¿verdad? Bueno, Lo sí, que no entonces, sabemos. ¿cómo enfocar ese tóxico? Listo. Entonces, como tenemos unas posibles causas, entonces ahí nos podemos ayudar de otra serie de ayudas que nos pudieran ayudar, ¿sí o no? Por ejemplo, como estoy sospechando que tenga glicoles o de pronto metanol, entonces le voy a calcular el osmolar gap. Sí. Entonces, en el osmolar gap, que es el delta de gap, menos 12, menos el delta del bicarbonato, que es 24 menos bicarbonato. No, no, ese es el delta delta.
El delta Perdón, de es los, el delta, sí, no, 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 el perdón, delta de los Volga es otra cosa. sí, sí, ahora que un lapsus pequeño. Borre ahí Sí, tranquilo, sí, sí, borre, sí, borre. sí, Entonces, perdón. lo que está diciendo el doctor José Carlos es que, para recapitulando, es que tenemos una acidosis grave con anión GAB elevado, que se Dice explica por una rabdomiólisis muy grave que ocurrió en el contexto de un estatus convulsivo hasta ese momento, y que tenía todos los criterios de rabdomiólisis. Tenía, además de la acidosis con anión GAB elevado, tenía hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia y unos niveles de CPK extremadamente altos. Hasta ahí somos claros. Tenía algo de disfunción renal y estamos viendo por qué estaba convulsionando. Dentro de las convulsiones, él está haciendo un estudio metabólico, un estudio tóxico y obviamente un estudio estructural. Empezó por el primero que hay que hacer, que es el estudio estructural. Hizo una tomografía que no tuviera un sangrado, algo grande allá como una masa o algo que la hiciera convulsionar o un infarto cerebral. No se vio eso a simple vista en una tomografía, entonces le está estudiando, mirando a ver si hay un tóxico. Y para eso él se está ayudando de los MOLGAP. Que los MOLGAP es, ahí vamos. la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad sérica. Sí. ¿Y cómo es la Entonces, osmolaridad sérica? entonces la osmolaridad sérica es dos veces el Calcúlela. sodio, dos veces el sodio más la glucosa sobre 18, sí, Sí. más el boom sobre 2.8. Te lo recuerdo, Entonces la tenemos glucosa 182 y el BUN estaba en 56. 56 sobre 2.8 y 152. No, 182. 182 sobre 18 y tenemos el sodio que era, no, 136. ¿cuánto era? 136. 136. Entonces, bien, yo sumo aquí por 136, por 136 me da 272 más 182 dividido 18 me da 10, más o menos 10, más 56 entre 2.8. Entre 2.8, que eso me da 20. Entonces, 272 más 280, 282 más 20 me da 102. Entonces, 302. 302. perdón, 302. Entonces, Eh, digamos que este es, sí. sí, Eh, entonces, esta ¿Cómo es la se moneda interpreta eso? sérica. No la tenemos porque no se la hicieron, pero es importante esa ayuda. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces usted Interpreta que calcula si la ya osmolaridad y le mides al paciente la osmolaridad. le mido la osmolaridad, y si esa diferencia entre los dos productos me da mayor de 10, me Sí, puede sugerir que hay un alcohol en sangre, preferiblemente el metanol, o sí, muy bien. glucoles que pueden estar causando, y se me puede medir pues en sangre este mismo tóxico. Sí, 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 no, desafortunadamente pues no tenemos que le hayan pedido ese examen, no tenemos la osmolaridad medida. Sí le pidieron el metanol, la alcoholemia le dio 145 miligramos por decilitro, la alcoholemia. El metanol no llegó pues ahí mismo, se pidió y le pidieron otros tóxicos en orina. Sí. Entonces, digamos que lo siguiente que podemos hacer es buscar que no haya un trastorno metabólico asociado a lo que ya describimos, porque hasta Eso el es, momento, y te sí, suena esa alcoholemia, te apoya entonces algo, mire, convulsionando, aquí, estaba en pues su trabajo. digamos que con esa osmolaridad, 200, hay algunos que he escuchado que 290, 300 más o menos, o sea, no me parece la osmolaridad tan grande como para yo decir pues que eso es lo que me está causando a mí el trastorno neurológico del paciente. La Sí. verdad no. Pero el tóxico, ¿sigue sospechando el tóxico o no? Profe, sí, claro. Sí, Eso bueno. sí, 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 yo Tiene no, una todavía no lo he descartado. intoxicación. Tiene una intoxicación hasta que demuestre lo contrario, listo. Bueno, siga. Sigo. Ya se le Entonces, pidieron los tóxicos pues en orina, eso no llegó ahí mismo. Pero siga pues con el caso. sí, Entonces entonces, está intoxicada hasta que se muestre lo contrario, hasta eso es lo que, que la hizo convulsionar. Tiene algo de fiebre, pero pues después de una convulsión de 2 horas, pues cualquiera puede quedar con fiebre. Sin embargo, hay que mirar pues que no tenga otra cosa, pues estamos de acuerdo. listo, entonces ya vamos a buscar un trastorno adicional que de pronto se nos esté capando dentro del paciente para ver si posiblemente me esté explicando eso. Entonces, el otro apoyo que me hago desde el punto de vista metabólico es el cálculo del delta, del anión GAP, ¿no? ¿Ves? Del delta del GAP, Sí. que viene siendo el delta del anión GAP Ajá. menos 12 menos el delta del bicarbonato, que es 24 menos bicarbonato.
Entonces, esto nos da, el anión GAP nos había dado 48. 48 48. menos 12 menos 24 menos 2. Nos Sí, había dado inicialmente. Entonces, esto nos da 36 menos 22, lo cual nos da aproximadamente 14. sí. Ese es el ¿Qué quiere delta. decir eso? Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando la delta tiene tres formas de interpretarse, o es menor de menos 5, o está entre menos 5 y 5, o es mayor de 5. Cuando es mayor de 5, nos quiere decir que aparte de que hay un trastorno de acidosis metabólica con anión GAC aumentado, también tenemos una alcalosis metabólica asociada. Sí. Entonces ya ¿Y no. por qué pudo ser en esta paciente la causa de eso? Uno es el vómito. Eso, entonces listo. La paciente, como te dije, estaba broncoaspirada y sí la habían visto vomitar mucho previo al evento. Entonces ahí podemos tener también que por una posible explicación de la alcalosis metabólica asociada en este paciente. ¿Qué más es frecuente que le produzca alcalosis en este contexto clínico? ¿Qué más nos produzca alcalosis? En este contexto clínico, sí. En esta paciente. Eh, Que es frecuente en pacientes que se deshidratan ostensiblemente. Es frecuente. Se hidratan, pues la falla renal, no. La Pero hipovolemia. eso sí, y sobre todo Hipovolemia. la hipovolemia. Sí, la hipovolemia. Pues digamos que la hipovolemia, donde hay aumento del sistema de renina endotelina, hace con retención de sodio y cloro y bicarbonato. Y eso se ve en contexto de pérdidas gastrointestinales o en uso de Sodio, diuréticos o la sodio y bicarbonato. poshipercalmia. Es otra también que Entonces, sodio y general. bicarbonato. Entonces, retención de sodio y bicarbonato en un paciente deshidratado o hipovolémico. Se llama alcalosis por contracción. Al principio los pacientes pueden estar alcalóticos, ya después si el trastorno se perpetúa, se vuelven acidóticos. Y se llama alcalosis por contracción. Otras en pacientes que tienen, como usted dice, elevaciones del CO2, pero tienen que ser elevaciones del CO2 por mucho tiempo, generalmente más de 48 horas, con unos riñones intactos. Eso nos puede hacer retener bicarbonato por los riñones, incluso a veces sobrecompensar, pero se ve más en pacientes que tienen un trastorno ventilatorio crónico, no es frecuente en el estado agudo. Y lo otro es la iatrogenia. Administración abundante de bicarbonato o soluciones que tengan mucho lactato en forma abundante, pues nos puede producir alcalosis metabólica. Esas es como las principales. Obviamente, y el uso de diuréticos, usted mismo lo dijo, el uso de diuréticos de asa, sobre todo furosemida o hidroclorotiazida, nos puede producir como complicación alcalosis. Eso es como lo que, para tener en mente en paciente alcalótico. En esta paciente, pues que ya había tenido el antecedente de mucho vómito desde unas horas antes de que comenzara a convulsionar y que de hecho hasta se broncoaspiró, pues más probablemente esa sea la causa. Bueno, entonces a este paciente sí le llegó la prueba de metanol positiva, entonces sí estaba con una Entonces, finalmente intoxicación por tenemos la acidosis metanol. metabólica con anión GAC aumentado, Sí. posiblemente por intoxicación por metanol, con acidosis respiratoria y alcalosis metabólica Asociado. asociada. No, y también el anión GABA elevado, no solo por la intoxicación por metanol, sino por la rhabdomiolisis O la asociada. rhabdomiolitis. Pero eso es secundario a la, A la convulsión. pues acuérdese que de todas maneras cuando usted está deshidratado, un paciente deshidratado y que esté tomando licor y si se consume un tóxico, eso es suficiente para que le dé rhabdomiolisis. Ahora, si usted convulsiona, con mayor vera, ¿cierto? Pero pues esta paciente también siempre hay que descartarles en los pacientes que están intoxicados y sobre todo los que están alcoholizados, rhabdomiolisis. Es frecuente que produzcan rhabdomiolisis aún sin convulsionar. Si convulsionan, pues con mayor vera. Correcto. Listo, correcto. Esa fue, entonces el paciente se asegurar la vía aérea, como usted dijo muy bien. Tenía la indicación, paciente que acababa de convulsionar, de hecho el CO2 ya se le está elevando, se broncoaspiró, está taquicárdica, no se sabe qué tiene, está severamente acidótica. Entonces, no hay duda que hay que intubarla. Para intubarla había que ponerle una buena carga de líquidos, un bolo de bicarbonato al mismo tiempo, porque mire que si no se le pone el bolo de bicarbonato, el CO2 se le va a aumentar rápidamente
a 30 o 35 después de que la intubo y le va a empeorar la acidosis. Eso es que tenerlo muy en cuenta. Reanimarla, obviamente, ponerle el antídoto que usted considere, pero pues claramente esta paciente tenía indicación de terapia de reemplazo renal. Diálisis urgente, pues como estaba estable, una hemodiálisis convencional. No hay duda, pues, porque usted no puede esperar a que le salga el tóxico, porque pues si espera 4 o 6 horas que le salga, se le puede morir el paciente. Entonces no queda duda que se dializaba por acidosis grave en sospecha de una intoxicación. Bueno, eso vamos a dejar así porque no tenemos pues como más tiempo de hacer como el ejercicio de terapia de reemplazo renal, porque pues ya estábamos como un poco atrasados en la sesión.